Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a tomar un tiempo para reflexionar sobre lo que vamos a presenciar el día de hoy. Eh, Desde que estoy con ustedes, hermanos, es la primera vez que preparo un sermón temático, ¿verdad? Y también es la primera vez que voy a bautizar, pero temático se refiere a que vamos a hablar de un tema en particular. En este caso vamos a hablar del bautismo. Eh, Quiero decirles, hermanos, que de acuerdo a un autor que se llama Gordon Smith, él dice que la iglesia es el lugar o la reunión de los bautizados. Este libro que tiene este hermano se llama Evangélico, Sacramental y Pentecostal, así se llama este libro. Y en este libro explora, hermanos, las distintas posturas que ha adquirido la iglesia cristiana a lo largo del tiempo. Tal vez, hermanos, alguno de ustedes ha estado en una iglesia en donde se diga que son una iglesia bíblica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues nos van a decir que ahí en esa iglesia solo predican cosas de la Biblia, ¿sí? Y vamos a ver que esta iglesia tiene esta intención, ¿verdad?, de que siempre se esté predicando de la Biblia. Algunos que vienen de la tradición católica, hermanos, saben que la parte más importante del culto es la parte de los sacramentos, ¿verdad? Cuando uno participa de lo que se conoce como la Eucaristía. Y también, seguramente alguno de ustedes, hermanos, ha estado en alguna iglesia en donde lo más importante sea las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Hay iglesias, ¿verdad?, que hacen mucho énfasis en que lo más importante es que el Espíritu Santo se manifieste. Y se va a manifestar de distintas formas. Algunos hablarán en lenguas, algunos van a sanar, etc. Así que tenemos estos tres puntos, hermanos, ¿verdad?, dentro de la iglesia cristiana. Y parece ser que la tendencia es que nosotros tenemos que escoger una. ¿Cuál quieren ser ustedes, hermanos, del buen pastor? ¿Quieren ser bíblicos? ¿Quieren ser pentecostales? ¿O quieren ser sacramentales? Bueno, creo, hermanos, que a la luz de la escritura, ¿sí?, una iglesia cristiana tiene que ser las tres cosas. Tiene que tener el equilibrio entre los sacramentos, entre la palabra y entre las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros como iglesia cristiana El Buen Pastor tenemos cierta tendencia, hermanos, a irnos más por la palabra, ¿sí? Y les voy a decir por qué, hermanos. Cuando estamos haciendo nuestro tiempo de culto, ya tenemos una frase guardada en nuestro corazón que dice: hemos llegado o estamos preparados, decimos, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios. Como que nuestra mente piensa que los cantos, la lectura de la Biblia, el saludo fraterno, son cosas, pues que si las hacemos bien y si no también, pero lo más importante es la palabra de Dios. Pero creo, hermanos, que hoy, que vamos a participar del sacramento del bautismo, tenemos, hermanos, que reconocer que los sacramentos tienen un lugar importante, hermanos, en la vida de un cristiano. ¿Qué es un sacramento? Se van a preguntar, o tal vez no sea tan fácil para ustedes definir qué es un sacramento. Un sacramento, hermanos, lo vamos a definir así. El sacramento es una señal externa de una gracia interna. Cuando nosotros hablamos de una señal, hermanos, estamos diciéndonos, o nos está diciendo esa palabra, que la señal en sí no es lo importante, sino hacia dónde apunta. Por ejemplo, en un semáforo, hermanos, el color verde significa que avancemos, ¿verdad? Pero si una persona está parado en el semáforo y dice: a mí cómo me encanta el verde, podría estar viéndolo aquí toda esta mañana, no funciona el semáforo, ¿verdad, hermano? Porque el color verde indica
que avancemos. El color verde no está ahí para que nosotros nos quedemos viendo, ay, qué hermoso, podría verlo aquí horas. Nos van a empezar a pitar, ¿sí? Si una persona trae en su dedo el anillo de matrimonio, no significa que el matrimonio se parezca a un anillo. Más bien, esto es una señal de que la persona está casada, ¿sí? Nadie va a decir, el matrimonio es muy bonito porque es de oro. No, no, no. El anillo es una señal. Entonces, hermanos, una señal externa, como el bautismo, está apuntando hacia otra cosa, ¿sí? No me gustaría, ¿verdad?, que nosotros dijéramos en esta mañana, el bautismo tiene que ser a fuerza en agua, de que lo metamos abajo y lo saquemos, porque así es el verdadero bautismo. No, el bautismo es una señal de algo que está pasando adentro de nuestros corazones, algo que nosotros hemos recibido. Y quiero, hermanos, decirles que la iglesia cristiana evangélica reconoce solamente dos sacramentos. Uno de estos sacramentos es el que vamos a participar hoy, que es el bautismo, y el otro es la Santa Cena. Hay algunas confesiones de fe cristianas también, evangélicas, que reconocen uno más, que es el lavamiento de los pies. Es un sacramento también. Pero nosotros, como Iglesia Cristiana del Buen Pastor, reconocemos estos dos que les acabo de decir. Como hay, hermanos, tradiciones de fe para los cuales es muy importante el bautismo, también, hermanos, hay tradiciones de fe que minimizan el bautismo. Yo les puedo decir, hermanos, que como ustedes saben, soy médico, y un tiempo, ¿verdad?, cuando me tocó pasar por el área de pediatría y había niños graves, bebecitos muy graves, que podían fallecer en cualquier momento, los papás o los abuelos decían, consíganos un sacerdote, rápido, dice, para que lo bautice. ¿Sí? La hermana Brenda, que también está con bebés, sabe que eso es lo que la gente quiere. Traigan un sacerdote rápido para que lo bautice. Porque el médico ya dijo que en cualquier momento pueden fallecer. Entonces quieren que les echen agüita en su cabeza, ¿verdad? Porque si no les echan agüita en su cabeza y no son bautizados, se pueden ir al infierno. Ese es un extremo. Pero el otro extremo, hermanos, son aquellos cristianos que dicen, el sacramento del bautismo es solo agua. Entra un pecador mojado y sale un pecador seco, si no hay en el corazón de las personas el deseo de cambiar. Cuidado, es menospreciar también el sacramento. De un lado, hermanos, está ponerle al sacramento del bautismo una especie de magia, ¿verdad? De que en el momento en el que cae el agua, esa persona se va a ir al cielo. Pero del otro lado está el deseo de menospreciar y decir, es un simple ritual, ¿sí? En la iglesia del Buen Pastor, hace tiempo, ¿verdad? Hace muchos años, se buscaba que los niños, cuando pasaran al tiempo de jóvenes, a los 12 años, ya se empezaran a bautizar, ¿verdad? Y me acuerdo que algunos decían que no los dejaran bautizarse tan jóvenes porque todavía no entendían bien el sacramento. Y algunos papás decían, ni le sirvió el bautismo, sigue siendo igual, decían. Ya se bautizó y se sigue portando mal. Bueno, creo, hermanos, que hoy, a través de la reflexión bíblica de Colosenses, podemos llegar a ciertas conclusiones importantes. Si nosotros vemos la Biblia, hermanos, desde un principio, el Señor ha tenido el deseo de hacer pactos. ¿Sí? Otra vez se los voy a decir. Desde un principio, hermanos, desde Génesis, el Señor tiene deseos de hacer pactos. Y el Señor, hermanos, deja marcas también. La primer marca que nosotros vemos en la Biblia es la marca de Caín. Ustedes conocen esa historia. Caín mata a su hermano Abel. Dios va, lo enfrenta y le dice, Caín, por lo que hiciste,
dos cosas te van a pasar. Vas a andar fugitivo en la tierra y la otra cosa que te va a pasar es que la tierra no te va a dar los frutos. Vas a trabajar un montón y la tierra no te va a dar sus frutos. Así que Caín dice, fíjense bien que dice Caín, es muy malo, dice Caín, que me eches de tu presencia. Es un castigo difícil de soportar. Además, dice Caín, cualquiera que me vea me va a querer matar. Así que en ese momento recibe una marca de parte de Dios. ¿Sí se acuerdan de esa historia, hermanos? Esa marca a nosotros de primera instancia nos parece una marca de juicio, pero en realidad, hermanos, es una marca de gracia. Porque esa marca que Dios le pone a Caín, nosotros no sabemos cuál fue, pero esa marca que Dios le pone a Caín es una marca que le va a decir a cualquier persona que lo vea que no lo puede matar violentamente. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero también, hermanos, si nosotros vamos hasta el final de la Biblia, hacia Apocalipsis, vamos a darnos cuenta, hermanos, que ahí en Apocalipsis hay dos marcas. Por un lado hay una marca que se llama la marca de la bestia. ¿Sí? Todas las personas que se han marcado con la marca de la bestia son las personas que pueden comprar y vender, en la visión de Juan de Patmos. Y Juan de Patmos está muy triste porque todos parecen que han sucumbido ante la marca de la bestia. Pero resulta, hermanos, que de acuerdo a la visión de Juan de Patmos, cuando él alza la vista, dice que allá en el cielo, hermanos, aparecieron una multitud que están marcados con la marca del Cordero, y la marca del Cordero la traen puesta aquí en la frente. Espero, hermanos, que podamos estar viendo esta imagen de la marca, ¿verdad?, a lo largo de la Biblia. Cuando Dios se le manifiesta a Abraham, Dios le dice a Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Y este pacto implica que yo soy tu Dios y toda tu descendencia va a ser mi pueblo. Y la marca que van a tener ustedes es la marca de la circuncisión. Y a partir de ahí, todos los descendientes de Abraham se tenían que circuncidar para poder ser parte del pueblo de Dios. Sin embargo, hermanos, y gracias a Dios, la Biblia también nos ofrece, ¿verdad?, una esperanza para nosotros, porque ninguno de los que está aquí, o al menos no que yo sepa, ¿verdad?, es descendiente de los judíos. Así que no tendría mucho caso, ¿verdad?, que estuviéramos por acá si no somos judíos. Pero el Señor nos ha ofrecido a nosotros, hermanos, la oportunidad de hacer un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, hermanos, de acuerdo a lo que leímos hoy en Colosenses, es el pacto que se ofrece a nosotros por medio del bautismo. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, dice lo siguiente: los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. El Señor había prometido a través del profeta Ezequiel que iba a transformar la vida de las personas, dándoles su espíritu, quitándoles ese corazón de piedra y poniéndoles un corazón de carne. Juan Wesley creía que el bautismo, hermanos, era un sacramento de iniciación. Las personas que se bautizaban ahora van a entrar a una iniciación. ¿Sí? Esta iniciación, hermanos, es formar parte del pueblo de Dios. Hay 5 aspectos, hermanos, importantes en el bautismo. El primero de estos aspectos es que el bautismo es una marca de inclusión. El segundo de estos aspectos es que el bautismo nos identifica con la muerte de Cristo. Pero también, si nos identifica con la muerte de Cristo,
nos identifica con su vida resucitada. Con el bautismo también nosotros, hermanos, estamos diciendo que estamos a punto de recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y finalmente, hermanos, el bautismo es la acción de formar parte del pueblo de Dios. Ahora, hermanos, Dios nos ha marcado a nosotros por su gracia. Yo no quisiera, hermanos, que hoy las personas que se van a bautizar digan o piensen: después de mucho pensar, he decidido que sí quiero ser cristiano. Ni quiero, hermanos, que ustedes tengan esa idea. Me bauticé porque quise ser cristiano. No, hermanos. Quiero que pensemos de esta manera. Dios ha tenido misericordia de nosotros, ha marcado nuestro corazón, y nosotros, en respuesta a esa misericordia de Dios y en obediencia, hemos decidido bautizarnos. Amén. Nosotros no buscamos a Dios porque no lo podemos buscar. Es una mentira, hermanos, que el ser humano lejos de Dios pueda buscarlo. Vean ustedes a las personas que no conocen a Dios. Una y otra vez hacen promesas, hacen mandas. Y ahora sí voy a cambiar, y ahora sí voy a cambiar, y ahora sí voy a cambiar. ¿Y en qué resulta eso, hermanos? En una vida de fracaso y desilusión. Porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos cambiar, hermanos. El bautismo, hermanos, es una respuesta de nuestro corazón, un corazón roto, hacia la gracia de Dios. Él nos ha alcanzado primero. Piensen ustedes en lo siguiente, hermanos. Dios establece un diálogo con nosotros, el diálogo de la salvación, así le llamemos. No sé qué les pasa a ustedes cuando llegan a un lugar y no conocen a nadie, pero por lo regular cuando llegamos a un lugar donde no conocemos a nadie estamos así como serios, ¿verdad? Y a menos que alguien de ahí nos diga: ¿qué tal? ¿Cómo está? Decimos: ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bien, aquí venimos, ¿no? El Señor ha establecido este diálogo con nosotros. Él empieza el diálogo de la salvación, nos habla al corazón. Y nosotros, con fe y obediencia, es que nosotros respondemos a Él. El Señor, hermanos, en el relato de Caín, nos está demostrando que Él no deja ir tan fácilmente a la humanidad. No sé si mis hermanos que se van a bautizar hoy tengan algún testimonio de esta naturaleza, ¿verdad? De que estaban lejos de Dios y de repente algo hizo que ellos volvieran a captar la atención de parte de Dios. Pero Dios, hermanos, en la historia de Caín, nos está demostrando que no nos deja ir tan fácilmente. ¿Dónde estaba Caín, hermanos, cuando Dios lo encontró? Caín estaba solo, apartado ya de su comunidad, con el corazón destrozado por el pecado. Y ahí, hermanos, es que Dios lo encuentra. Y a pesar de todo, hermanos, Dios decide establecer con Caín esta marca de gracia. Apocalipsis 7:9 dice esto: después miré y apareció una multitud tomada de entre las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con una rama de palma en la mano. Quiero, hermanos, decirles que Dios, el Señor, tiene un pueblo muy grande reservado para Él. Y por la gracia de Dios, hermanos, los que estamos aquí somos parte de ese pueblo de Dios. No sé si todos con los que estamos hoy aquí reunidos, hermanos, ya pasaron por el agua bautismal. Pero, hermanos, si usted ya se bautizó, hoy en esta mañana tiene que recordar que forma parte
del pueblo de Dios. Hermanos que se van a bautizar hoy, después de que pasen a las aguas bautismales, van a pasar a formar parte del pueblo de Dios. Amén. No es poca cosa, hermanos, ser parte del pueblo de Dios. No es poca cosa. Porque eso significa, hermanos, poner una marca, significa que tenemos un dueño, ¿verdad? La gente que tiene ganado sabe que a los ganados les ponen una marquita, ¿verdad? Aquí en su pierna, y eso significa que le pertenecen al dueño de esa marca. El bautismo, hermanos, es eso, una marca de pertenencia. Le pertenecemos al Señor. Y si le pertenecemos al Señor y si Él es nuestro dueño, hermanos, Él se encargará de hacer que nuestras vidas funcionen y estén de acuerdo a su voluntad. Ya no a nuestra voluntad, hermanos, porque nuestra propia voluntad nos lleva a la destrucción. Gracias a Dios, hermanos, que ya no pertenecemos a nuestra propia voluntad, sino a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que decimos siempre? Es que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Verdad que así decimos cuando pasa algo malo? Bueno, también cuando pasa algo bueno, debemos decir, esto que me está pasando es por la voluntad de Dios. Porque cuando nos pasa algo malo y estamos en el hospital o en algún lugar difícil, las personas que llegan a vernos nos quieren consolar y decimos, tranquilo, los tiempos de Dios son perfectos, su voluntad es buena. Y ahí en ese momento de dolor nos queremos aferrar a esa promesa. Pero también, hermanos, creo que en los momentos de paz y tranquilidad debemos decir, gracias Señor, porque esto que estoy viviendo es por tu voluntad. Ahora quiero que vayamos a la porción que escogí hoy para meditar brevemente. En esta porción, hermanos, Pablo está enfatizando, está diciendo que nosotros, los que somos bautizados, los que hemos sido bautizados o los que se van a bautizar, han recibido a Cristo o van a recibir a Cristo. Y eso, hermanos, es lo que nos da a nosotros como cristianos la capacidad para vivir como vivió Cristo. Se los voy a repetir otra vez. Pablo en Colosenses 2, del 6 al 15, está haciendo énfasis en que las personas que han sido bautizados o que van a bautizarse van a recibir a Cristo en su totalidad, y porque recibieron a Cristo en su totalidad, hermanos, ahora pueden vivir como Cristo vivió. Amén. Yo espero que lo crean, hermanos. Yo espero que lo crean, porque esta es una promesa de parte de Dios para nosotros. El pecado, hermanos, no nos lleva a nada bueno. El pecado, a lo único a donde nos lleva es a la destrucción. Los que están llevando escuela dominical, hemos hablado de esto. Satanás solamente quiere dos cosas, hermanos: mentir y destruir. Solamente esas dos cosas quiere Satanás: mentir y destruir. Así que el pecado, hermanos, solo nos va a llevar hacia la destrucción. Por la gracia de Dios, hermanos, es que nosotros podemos vivir ahora sin pecado. Y Pablo está diciendo en este pasaje que nosotros leímos que no somos nosotros, hermanos, los que decidimos. Yo quiero también dejar claro eso hoy para ustedes y para mí. Nosotros no hemos sido los que hemos decidido hoy, voy a ser cristiano, ya me voy a portar bien. No, hermanos. Es Cristo el que decide que nosotros que vamos a recibir su gracia. Las personas a veces piensan que ya tocaron fondo. ¿Han escuchado esa frase? ¿De tocar fondo? Y es que cambió porque tocó fondo. Hermanos, quiero decirles una cosa. La Biblia no menciona nada de tocar fondo. Para la Biblia, quien vive en pecado vive en una espiral descendente de destrucción, hermanos. Los seres humanos no tocan fondo, hermanos. ¿Saben qué es lo que pasa cuando a lo que nosotros llamamos tocar fondo? Es la gracia de Dios.
Nosotros vamos dando vueltas en descenso, hermanos, destruyéndonos en pecado, y la gracia de Dios se pone abajo de nosotros y ahí nos estrellamos. Porque Dios nos está diciendo, detente, detente ya de destruirte, ya, basta. Si sigues en esta vida de pecado, te vas a terminar de destruir. Pero nosotros mismos, hermanos, no podemos detener. Vean a una persona que tiene algún vicio. Quiere dejar de beber alcohol o de drogarse y no puede. A lo que nosotros llamamos tocar fondo, hermanos, es la providencia de Dios. Un accidente en donde alguien milagrosamente sale vivo, o que después de tanto drogarse o de beber alcohol, ¿verdad? No quedó con secuelas. Pero el alcohol y las drogas no son el único pecado, ¿verdad, hermanos? Hay más pecados de los cuales Dios nos libra. Así que Pablo cree, hermanos, que nosotros en este proceso no hacemos nada. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo en el versículo 11: además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Esta capacidad, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros de despojarnos de nuestro cuerpo pecaminoso, no lo hicimos nosotros. No es que nosotros, hermanos, tengamos una gran fuerza de voluntad, porque si algo tenemos los cristianos, hermanos, es que después de convertirnos nos volvemos odiosos para la gente que no es cristiana. ¿Por qué nos volvemos odiosos? Porque les decimos, ¿cómo que no puedes dejar de tomar? Tan fácil que es. Y nos sentamos ahí a darle nuestro testimonio. Por eso el apóstol Pablo quiere dejarnos en claro, hermanos, que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver en el proceso de salvación. Amén. Quien hizo todo es el Señor. Lo único que nosotros hicimos, hermanos, fue decirle, Señor, yo ya no quiero seguir sufriendo. Yo ya no quiero seguir sufriendo el pecado. Lo único que puede hacer el ser humano, hermanos, frente a los embates del pecado, es reconocer que solo Cristo, solo Dios, tiene el poder para librarnos del pecado. Es lo único que podemos hacer. Esa fe, entonces, hermanos, no está aquí, miren, no está en la cabeza. Algunas personas tienen muy buena retentiva. Y si les preguntamos credos o si les preguntamos doctrina bíblica, se la van a saber, miren, así. Pero eso no es fe, hermanos. Eso es buen intelecto. Fe es obediencia. Fe es obediencia. Miren, Ismael y Esaú, dos personajes bíblicos, también estaban circuncidados. Pero su vida, hermanos, era una vida lejos de Dios. Así que, aunque estuvieran marcados, en realidad ellos no eran obedientes a la gracia que Dios les había regalado por medio de sus padres. Por lo tanto, hermanos, hoy, en esta mañana, quiero que sepamos dos cosas. La primera es la que ya hemos estado hablando. Nosotros no tenemos ningún tipo de participación en dejar el pecado. Por eso, hermanos, los cristianos, lejos de ser personas odiosas para los que no son cristianos, los cristianos deberíamos ser los primeros en mostrar gracia para las personas que no son cristianos. Si una persona, hermanos, llega a nuestra iglesia tatuado, con unos aretes en la nariz, con unos aretes de esos que hacen más grande la oreja, ¿qué va a hacer nuestra iglesia, hermanos? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Lo vamos a ver así? ¿O nos vamos a acercar con esta persona y le vamos a mostrar gracia? La iglesia no debería tener esta primera
actitud, ¿verdad?, de juicio, de ver a una persona de arriba abajo y decir, ay, no, ¿por qué está todo tatuado? ¿Y por qué tiene estos aretes? No, la iglesia debe mostrar gracia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha recibido gracia de parte de Dios. Claro que no podemos dar, hermanos, algo que nosotros no tenemos. Si la iglesia nuestra no muestra gracia para con los demás, entonces creo que tenemos que ponernos a pensar si en verdad hemos recibido la gracia de nuestro Dios. Participar entonces, hermanos, del bautismo cristiano significa que vamos a morir al pecado. Cuando hablamos de morir al pecado, hermanos, no quiero confundir a los que se van a bautizar y que piensen, bueno, ahora que me bauticé ya nunca más voy a pecar. No, hermanos, probablemente sí pueden volver a pecar. Pero lo que va a pasar ahora, hermanos, es que cuando nosotros pequemos, vamos a sentir esa carga en el corazón de que estamos haciendo algo equivocado e inmediatamente vamos a pedirle perdón a nuestro Dios y pedir que nos capacite para poder vivir mejor. Algunos cristianos se sienten mal y abandonan la fe porque después de haberse bautizado su vida volvió a tener problemas y dicen, yo creo que Dios no me oye y mejor lo dejan por la paz. No, morir al pecado significa, hermanos, que nosotros sabemos que tenemos la capacidad por parte de Dios para poder vivir una vida recta delante de Él. Jesús puede ayudarnos a vivir una vida recta delante de Él. Dice el apóstol Pablo en el versículo 13, antes de recibir esta circuncisión ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa y la clavó en la cruz. Hermanos, por medio del bautismo, el Señor perdona todos nuestros pecados. Otra vez, por medio del bautismo, hermanos, el Señor perdona todos nuestros pecados. Amén. Bueno, si dijeron amén, hermanos, entonces quiero que los que ya están bautizados dejen de pensar, hermanos, que aquel pecado que hicieron en 1982, Dios lo sigue teniendo ahí en un registro. Hermanos, dice la Biblia que Dios agarró nuestros pecados, los envió al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Amén. Porque una de las herramientas de Satanás, hermanos, es la culpa. Y nos pone culpa en nuestro corazón. Dios no te ha perdonado por lo que hiciste. Aquella vez que engañaste a tu esposa. Aquella vez que te robaste aquel dinero. Aquella vez que nadie te vio, hiciste tal cosa. El bautismo, hermanos, es el perdón completo de nuestros pecados. Por eso podemos vivir una vida sin culpa, hermanos. La próxima vez que los que ya están bautizados tengan un momento de debilidad y su corazón diga, Dios no me ha perdonado y por eso me sigue yendo mal, quiero que recuerden, hermanos, que en el momento en el que ustedes se bautizaron, el Señor decidió perdonarle todos sus pecados. Y probablemente esa sensación que tienen ustedes de culpabilidad no sea otra cosa, hermanos, más que Satanás queriéndoles poner el pie para que ustedes piensen que la gracia de Dios no es suficiente. La gracia de Dios, hermanos, es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Amén. Dice el versículo final que Jesús no solo anuló la deuda que teníamos y la clavó en la cruz, sino que desarmó a los poderes y a las autoridades por medio de Cristo, las humilló públicamente en su desfile triunfal. La muerte de Jesús, hermanos, significa entonces para nosotros que
todos aquellos poderes que nos tenían prisioneros han quedado desarmados. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, hermanos. Finalmente, hermanos, quiero decirle a nuestros hermanos que se van a bautizar, ahora que van a pasar a las aguas bautismales, van a formar parte del cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí ahora vamos a formar parte de su familia. Es posible, hermanos, que tal vez su familia no los acompañe hoy acá, pero ustedes tienen aquí en nosotros una familia que Dios les ha dado y queremos que así lo sientan. Amén. Yo espero, hermanos, que todos los que están aquí ahora vean a Marcos, a Alejandro y a Lisette, las vean como su familia, como sus hermanos. A la familia de sangre, hermanos, nosotros a veces la podemos negar. Pero a la familia por la fe, hermanos, no la podemos negar. Porque nosotros no la fuimos a escoger. Cristo la escogió para nosotros. Si el Señor Jesús cree que estos 3 hermanos que se van a bautizar van a ser nuestros hermanos, creo que nosotros como iglesia, hermanos, no podemos poner objeción. ¿O alguno de ustedes permitiría que sus hijos le digan, mamá, yo ya no quiero a este hermanito mío, ya sácalo porque es muy molestoso? ¿Verdad que no, hermanos? Nos ponemos así enojados, ¿verdad? Es tu hermano y lo tienes que cuidar. Bueno, el Señor Jesús también ha decidido que nuestros 3 hermanos que van a bautizarse hoy formen parte de esta comunidad. Y como comunidad tenemos que cuidarlos. Por último, quiero contarles una historia, hermanos. Martín Lutero era una persona que tenía muchos, como decimos, bajones emocionales. Ahora sí le llamamos, ¿no? Tenía esos bajones emocionales. Y Martín Lutero de repente, hermanos, mientras estaba ahí con este bajón emocional de que se sentía triste, se sentía desanimado, angustiado, sentía que Dios no lo escuchaba. No sé si les ha pasado, hermanos, que de repente sienten que Dios no los escucha. De repente un día se levantan y sienten como un hueco aquí en el pecho. Bueno, Martín Lutero cuando sentía esto, gritaba. Porque Martín Lutero era bien emocional, pero gritaba Martín Lutero, soy bautizado en la sangre de Cristo. Y esta era una manera en la que él se recordaba que Cristo era su Señor y que como su buen pastor, Cristo lo mantenía siempre dentro de su corazón. Cuando ustedes sientan, hermanos, que Dios no los oye, recuérdenle a su corazón, soy bautizado. Y eso significa, hermanos, que ustedes le están recordando a su corazón que tienen la marca de Cristo en su corazón. Cristo es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. En nuestro momento de mayor debilidad y de mayor tristeza, ahí está Cristo con nosotros, porque nosotros en obediencia hemos decidido llevar la marca de Cristo. Y como tenemos la marca de Cristo, el Señor es nuestro dueño, Él es nuestro Señor y Él nos llevará a los verdes pastos que nosotros necesitamos. Todos aquellos que estén hoy cargados, dice el Señor Jesús, vengan a mí y yo les daré descanso. Así que creo, hermanos, que hoy estamos a punto de presenciar este descanso que el Señor Jesús le quiere dar a nuestros hermanos en esta mañana. Amén. Decía Ignacio de Antioquía, trabajen juntos entre ustedes, compitan juntos, corran juntos, sufran juntos, mueran juntos, pero también levántense juntos como administradores y sirvientes de Cristo. A los que somos soldados, el Señor es nuestro capitán. Ninguno de ustedes sea un desertor. Mantengan siempre su bautismo como su armamento, su fe como un casco, su amor como una lanza, y resistan juntos a las oleadas de Satanás. Sean pacientes unos con otros, con amabilidad, como Dios
lo es con cada uno de ustedes. Amén. Muy bien, hermanos. Esta es la palabra del Señor que quería compartir con ustedes.